Hola, soy Manuel Herrera. En este podcast llamado Las 15 Razones aprenderemos sobre los problemas de corrosión en la industria. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia del poder de la observación y cómo impacta esto en nuestra vida diaria. La observación es una función que no solo influye en el sentido de la vista. Esto es un conjunto de acciones que nos brindan información para poder realizar, aprender, reaccionar o apreciar algo. Aplicamos el poder de la observación en el combate a la corrosión cuando somos capaces de identificar el modo en que se presenta el óxido, así como la severidad y la frecuencia con la que se presenta. Cuando hablamos del modo en que se presenta nos referimos al color del óxido y la zona donde se ubica. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué el color del óxido es importante? Si logramos interpretar el color del óxido, seremos capaces de identificar la posible causa raíz. En Thermo Protecting Packaging dividimos los tipos de óxido según su color. Esto puede ser negro, amarillo, café o rojo. Pero antes de hablar acerca de las diferencias entre ellos, recordemos el triángulo de la corrosión. Para que la corrosión tenga lugar, debe existir tres factores en conjunto: el metal, agua, humedad y oxígeno. Si uno de ellos no se presenta, la corrosión no se generará. El óxido, color negro, es el que se genera en presencia de agua con baja concentración de oxígeno. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es el de las ollas y sartenes que utilizamos en nuestros hogares para preparar los alimentos. Cuando se coloca la olla sobre una superficie donde existe un pequeño charco de agua, al cabo de un tiempo se empezará a presentar óxido negro, ya que el charco de agua hace que la humedad esté presente, pero la base de la olla evita que la concentración de oxígeno sea elevada. Este óxido negro se adhiere a la superficie y no se desprende tan fácilmente. El óxido amarillo se genera en presencia de agua y concentración de oxígeno normal, es decir, si tuviéramos una pieza con pequeñas gotas de agua sobre la superficie y ésta estuviera expuesta al ambiente, se empezaría a generar el óxido amarillo. El óxido café es el más común. Es aquel que se genera cuando dejamos una pieza expuesta sin ningún tipo de protección. Tarde o temprano, la exposición del metal a la humedad y oxígeno del ambiente estará generando que el óxido se presente. Por último, el óxido rojo. Podríamos decir que el óxido rojo es la segunda etapa del óxido café. En este caso, lo que sucede es que como en un inicio fue óxido café, se hidrata por la alta concentración de humedad en el ambiente y se torna de un color rojizo. Esto nos indica que el óxido rojo se genera en presencia del oxígeno normal del ambiente, pero con una alta concentración de humedad como en días lluviosos o ambientes altamente corrosivos como lo pueden ser una alta salinidad o acidez. Recordemos el óxido que podemos apreciar en los muelles o embarcaciones que vemos en las playas. Es de un color rojizo y esto precisamente por la alta salinidad del ambiente. Ya que hablamos acerca de los posibles modos en que se presenta la corrosión, hablemos sobre la severidad de la falla. No es lo mismo cuando el óxido se presenta en el 100% de la superficie de la pieza que cuando únicamente se forman pequeños puntos de óxido en algunas partes de la pieza. La severidad de la falla nos puede dar una pista acerca de la causa misma. Por ejemplo, cuando el problema son unos cuantos puntos de óxido sobre la superficie, lo más probable es que se deba a picos de metal que por más maquinado que llegue a estar, nunca será totalmente liso. Si estos picos no se llegaran a proteger correctamente con el preventivo de la corrosión, al cabo de un tiempo se empezarán a presentar esas pequeñas pecas de óxido sobre la superficie. Esto es muy común cuando utilizan grasas o aceites como preventivos. Caso contrario, cuando el óxido se presenta en la mayor parte de la superficie de la pieza. Esto nos podría indicar que el metal estuvo en contacto con algún promotor de la oxidación, como líquidos de lavado y enjuague del proceso final. Si la pieza no fue correctamente secada, previo a su empaque, esa humedad y suciedad podría generar una oxidación considerable sobre la superficie. Adicional al modo y la forma como se presenta el óxido, también debemos tomar en cuenta la severidad, es decir, si un embarque de 10.000 piezas se oxidan tan solo 300 piezas, estaremos hablando de un problema aislado y específico que bien podría ser traducido en alguna falla en la aplicación del método anticorrosivo. Sin embargo, si de esas mismas 10.000 piezas se oxidan 9.000, estamos hablando de que el problema fue algún error en el proceso de fabricación, por lo que tendríamos que revisar a detalle cada etapa hasta lograr identificar la causa raíz. Ahora que conocemos la importancia del poder de la observación, cuando lidiamos con problemas de óxido, es momento de saber cómo evitarlo. No puedes perderte el siguiente capítulo. Recuerda, soy Manuel Herrera y nos vemos pronto.